No te imaginas lo que se siente cuando alguien te mira como si todavía existieras. Eso fue lo primero que dijo ella, con la voz temblando entre la emoción y el miedo, justo antes de tomarle la mano al muchacho frente al altar improvisado en el salón de su propia casa. La frase quedó suspendida en el aire como un eco imposible, una confesión demasiado íntima para ser dicha en público. Algunos de los presentes fingieron no haberla oído. Otros se miraron entre sí buscando una explicación, pero nadie se atrevió a interrumpirla. El hijo, sentado en la segunda fila, no apartaba la vista de su madre. Tenía las manos cruzadas, los nudillos blancos, el corazón encogido. No era rabia lo que sentía. No todavía. Era una mezcla brutal de desconcierto, vergüenza y una tristeza que no sabía cómo nombrar. Frente a él, el joven, ese extraño al que apenas había visto 3 veces, sostenía el ramo de flores con torpeza, sudando por la tensión o por el peso invisible de la mirada ajena. Ella, vestida de blanco con encaje antiguo, parecía flotar. Nadie diría que tenía 70 años, no porque su cuerpo desafiara la edad, sino porque su presencia imponía algo más, una vitalidad obstinada, casi insolente. Había en su gesto una determinación que asustaba, y sin embargo en el fondo de sus ojos, algo brillaba con fragilidad, como si todo aquello fuera un acto desesperado para vencer la soledad. El sacerdote respiró hondo antes de hablar. No sabía qué decir. Las palabras tradicionales sonaban huecas. Pronunció los votos con una voz que se quebraba por momentos. Cuando llegó el turno de ella, no dudó. Prometo cuidarte incluso cuando tú no sepas cómo cuidarte a ti mismo. El joven bajó la mirada, emocionado. El hijo, en cambio, sintió que le faltaba el aire. Se levantó y salió del salón antes de que alguien pudiera detenerlo. Fuera, el viento arrastraba hojas secas y el cielo gris parecía cerrar la escena como una cortina. Se apoyó en la pared, sacó un cigarrillo que nunca encendió y cerró los ojos. Dentro, la música comenzaba a sonar. Una pieza antigua de piano, suave, demasiado dulce para la ocasión. Cada nota lo atravesaba como un recuerdo. Recordó a su padre. Recordaba los silencios eternos de su madre tras la muerte, los años en que la casa se volvió una tumba con cortinas limpias. Tal vez por eso ahora ella hacía lo que hacía. Porque no soportaba seguir siendo la viuda ejemplar que todos admiraban y nadie abrazaba. El joven, ahora su padrastro técnicamente, lo encontró en el jardín minutos después. «No la juzgues», dijo casi en susurro. El hijo no respondió. «No entiendes lo que es sentirse visto». «¿Y tú sí?», preguntó él con ironía. «Yo también estaba muerto. Ella me enseñó a respirar». El hijo lo miró por primera vez sin desprecio. Había sinceridad en esa voz. Demasiada. «¿Sabes lo que le costó llegar hasta aquí?», preguntó el muchacho. Toda su vida fue una renuncia. A los 60 todavía se disculpaba por existir. A los 70 decidió no hacerlo más. «¿Y tú?», replicó el hijo con un nudo en la garganta. «¿Qué decides tú?». «Estar, aunque el mundo se ría». El joven se alejó dejándolo solo. La lluvia empezó a caer, lenta, tibia, casi respetuosa. El hijo levantó la cabeza. Por primera vez sintió que no estaba en guerra con su madre, sino con el tiempo. Ese enemigo silencioso que arranca significados y los reemplaza por vacíos. Esa noche, la boda continuó como si nada. La casa estaba llena de flores, de luces cálidas, de risas forzadas. Nadie quería ser el primero en irse, ni el primero en admitir que aquello era una locura. Ella bailaba, con pasos pequeños, con cuidado, apoyando una mano en el hombro del joven. El hijo, desde lejos, los miraba. Había amor allí, sí, pero también había miedo. El miedo de ella a volver a quedarse sola. El miedo de él a perder el sentido cuando terminara el brillo de lo prohibido. Los fotógrafos improvisados capturaban cada gesto. Una de las imágenes, ella riendo con los ojos cerrados, él inclinándose para besarle la mejilla, se volvería viral en pocas horas.
Los titulares de los portales digitales eran crueles. La abuela enamorada, el amor sin límites, ni pudor, se casó con su nieto espiritual. El hijo los leyó todos. No lloró, solo apagó el teléfono. Días después, en la oficina, mientras fingía concentrarse, oyó una conversación entre colegas. Dicen que el chico la convenció para transferirle parte de su herencia. No, ella lo mantiene con criptomonedas. Lo leí esta mañana. El hijo sonrió, con amargura. Claro, pensó, todo termina en eso. Dinero digital para comprar emociones reales. Cerró la laptop, incapaz de seguir fingiendo que nada le afectaba. Volvió a casa esa tarde. La encontró sentada en la terraza con una taza de té entre las manos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sin rodeos. Ella lo miró, sin sorpresa. Porque todavía quiero sentir algo antes de irme. ¿Irte a dónde? No lo sé, pero sé que me estoy yendo desde hace tiempo y nadie lo había notado. El silencio se hizo espeso. Él me escucha, continuó ella. No se ríe de mis historias. Me toca como si cada arruga tuviera un valor. Tú, en cambio, solo ves a la madre que envejece. El hijo bajó la mirada. No tenía argumentos. La entendía, y eso lo destruía más que el escándalo. Solo temo que te rompa, dijo al fin. Ella sonrió. Ya estoy rota, hijo. Pero al menos, ahora, las piezas brillan un poco. Esa noche, el joven esposo llegó más tarde de lo habitual. Traía consigo una bolsa con libros antiguos y un ramo de tulipanes blancos. ¿Para ti?, dijo. Ella lo abrazó. Su cuerpo temblaba. El hijo los observó desde el pasillo, sin ser visto. Quiso gritar, quiso intervenir, pero se detuvo. En ese instante comprendió algo terrible. El amor no sigue leyes morales, solo caminos torcidos que nadie entiende hasta que los recorre. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa insistía, los vecinos murmuraban, los amigos desaparecían. Ella lo enfrentaba todo con una calma desconcertante. Él, cada vez más silencioso, parecía desgastarse entre la devoción y el cansancio. Y el hijo, atrapado en medio, comenzó a sentir una compasión que lo asustaba. Una noche, al verla dormir con la cabeza apoyada en el hombro del joven, pensó en su padre, en cómo ella había pasado 20 años hablando con una foto enmarcada. Tal vez, se dijo, esto era solo justicia poética. El amanecer entró por las cortinas. Ella despertó, sonrió, y lo primero que dijo fue, «No te imaginas lo que se siente cuando alguien te mira como si todavía existieras». La misma frase, la que lo había empezado todo. Y él, el hijo, por primera vez, la entendió. No la perdonó, pero la entendió. El verano llegó con una lentitud insoportable. El calor se pegaba a las paredes como un polvo invisible, y en la casa ya no había risas. Solo los ventiladores girando, los pasos contenidos, las miradas que evitaban cruzarse demasiado. El hijo vivía allí ahora. No se fue. No podía. Decía que quería acompañarla, pero en realidad vigilaba. El joven lo sabía. Ella también. Y sin embargo, nadie hablaba del tema. Los días pasaban con una rutina absurda. Desayuno en silencio, tardes separadas, cenas sin apetito. Ella había dejado de maquillarse. Pasaba horas mirando por la ventana, con una expresión serena, casi ausente. El joven, que antes llenaba el aire con historias, se había vuelto taciturno. Se levantaba temprano, salía sin decir a dónde, regresaba al anochecer con los ojos rojos, como si llorar fuera ya una costumbre invisible. El hijo intentaba no observar, pero su rabia lo traicionaba. Veía cada gesto del muchacho como una manipulación, cada silencio como una estrategia. Sin embargo, algo en el fondo de él empezaba a dudar. Había momentos, breves, fugaces, en los que el joven miraba a su madre con una ternura que no podía fingirse. Era una ternura cansada, resignada, pero real. Una tarde, encontró a los dos en la sala.
Ella estaba acostada en el sofá, dormida, y el joven le sostenía la mano. La miraba con una calma triste, sin deseo, sin promesa, solo presencia. El hijo se quedó en la puerta, sin ser visto. Por primera vez no sintió enojo. Sintió algo parecido a compasión. La prensa seguía rondando, como buitres. Algunos medios ofrecían dinero por una entrevista exclusiva. El matrimonio imposible seguía siendo tendencia. El joven borró sus redes sociales. Ella apagó el teléfono, pero el hijo no podía escapar. En la oficina todos hablaban. En los bares todos sabían. Su nombre se volvió un sinónimo de vergüenza ajena. Una noche, bebió demasiado y rompió un vaso contra la pared. Ella lo oyó y bajó. «No puedes seguir destruyéndote por lo que los demás piensan», dijo. «No es por ellos, es por ti». Ella suspiró. «No hay diferencia». El joven apareció detrás de ella, descalzo, con una camisa abierta. «Deja que lo entienda a su manera», dijo. El hijo lo miró con odio. «¿Y cuál es la tuya? ¿Jugar a ser redentor?» El joven no respondió. Ella se acercó y lo tocó en el hombro. «Hijo, no todos los amores son para entenderlos. Algunos solo existen porque no queda otra cosa». Él se apartó temblando. «¿Y el mío? ¿No cuenta?» Ella lo miró con dulzura. «El tuyo me salvó una vez, pero ahora necesito otro tipo de salvación». Esa frase lo destruyó. Esa noche, él se fue. Tomó el coche y condujo sin rumbo. Terminó en la playa, frente al Mar Negro. Se sentó en la arena húmeda y lloró. No sabía si lloraba por ella o por sí mismo. Miró su reflejo en la pantalla del teléfono y apenas se reconoció. Las olas rompían contra las rocas, y en su cabeza resonaba la voz de su madre diciendo aquella frase: «No te imaginas lo que se siente cuando alguien te mira como si todavía existieras». Tal vez ella solo quería eso, existir un poco más antes de desaparecer del todo. En la casa, ella despertó sola. El joven no estaba. El reloj marcaba las 3. En la mesa, una nota doblada. Decía: «Vuelvo pronto. Necesito aire». No volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. El hijo regresó al tercer día, sin saber que algo había cambiado para siempre. La encontró en el jardín, con un sombrero de paja y las manos sucias de tierra. Plantaba flores. «¿Dónde está él?», preguntó. «No lo sé», dijo ella sin dejar de cavar. «Quizás se cansó de luchar contra el mundo. O contra ti». Ella levantó la vista. «No lo juzgues. Tú tampoco eres fácil de amar». El hijo se sentó a su lado. Por primera vez en años trabajaron juntos sin hablar. El silencio tenía algo sanador. El olor a tierra mojada, las raíces, los brotes verdes. Todo parecía recordarle que la vida siempre insiste. Pasaron semanas sin noticias del joven. La prensa se cansó. El escándalo dejó de ser rentable. La casa volvió a ser un lugar tranquilo, aunque demasiado grande para dos. Ella parecía haber aceptado la ausencia con una paz inquietante. El hijo, en cambio, sentía un vacío insoportable. Sin el muchacho allí, ya no tenía a quién culpar. Una mañana, encontró una carta sobre la mesa del comedor. Era de él. No decía dónde estaba. Solo una frase: «Gracias por dejarme ser parte de algo verdadero, aunque haya dolido». Ella la leyó una y otra vez. Luego la dobló y la guardó en su pecho como si quisiera conservar el calor de esas palabras. Esa tarde, el hijo la vio llorar, en silencio. No la interrumpió. Se sentó a su lado, le tomó la mano, y los dos se quedaron así, sin decir nada. El tiempo siguió pasando como si no hubiera ocurrido nada. Pero todo había cambiado. La casa se volvió más luminosa. Ella volvió a pintar. Recuperó el color en las mejillas. El hijo empezó a entender que su madre no buscaba juventud, ni redención, ni dinero. Buscaba un espejo donde reconocerse. Y por un tiempo, aquel chico lo había sido. Un día, mientras organizaban viejas fotografías, ella se detuvo en una imagen del joven.
Sonrió, y sin mirarlo dijo, ¿sabes qué aprendí? Que a veces uno ama a quien no debe, solo para recordarse que aún puede amar. El hijo asintió. ¿Y duele igual? Sí, respondió ella. Pero ese dolor, hijo, también es vida. Por la noche, mientras él dormía, ella bajó al jardín. El aire era tibio, y la luna parecía nueva. Se sentó frente a las flores que habían plantado juntos y cerró los ojos. Recordó su voz, su risa, sus manos, no con deseo, sino con gratitud. Luego miró hacia la ventana donde dormía su hijo y susurró, «Perdóname por seguir siendo humana». El viento movió las cortinas. Dentro de la casa el reloj marcaba las 3, igual que la noche en que todo había comenzado. Ella sonrió, cansada, pero en paz. Al día siguiente, el hijo encontró la carta que ella había escrito. Decía, «Cuando leas esto, estaré en el hospital. No temas. Solo me cansé un poco. Si él vuelve, dile que lo perdono. Y si tú algún día amas, no lo midas. Ama sin medida, porque de eso se trata vivir». La internaron aquella tarde. No fue grave, pero algo en su cuerpo ya no respondía igual. El hijo la acompañó en silencio. El joven no volvió. Sin embargo, una semana después, llegó un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía de los 3. Ella, el joven y el hijo, en una de las pocas cenas felices que compartieron. Detrás, una frase escrita con letra temblorosa. «Nunca te imaginé tan viva». El hijo cerró los ojos. No sabía si llorar o sonreír. Tal vez ambos gestos eran lo mismo. La vida, pensó, no siempre da segundas oportunidades, pero a veces regala pequeños milagros disfrazados de errores. El día de la boda amaneció con un cielo que parecía dividido entre la furia y la calma. Había un sol indeciso, temblando entre las nubes, y un viento tibio que arrastraba pétalos de flores por el jardín de la casa. En el centro, bajo un arco blanco improvisado con cintas de lino, estaba ella, Elena, vestida de novia. El vestido era antiguo, de encaje grueso, adaptado con esfuerzo para un cuerpo que ya conocía los años. No buscaba parecer joven, solo viva. A su lado, Daniel, con su traje gris demasiado grande para su cuerpo delgado, tenía la mirada fija en el suelo. No parecía un novio, sino un muchacho atrapado en un rito que no entendía del todo. A unos metros, Alejandro observaba con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos ardiendo de algo que no era solo rabia. Era desilusión, era miedo, era amor que no sabía cómo expresarse. Los invitados eran pocos. 2 vecinos, una amiga de juventud de Elena, y un notario contratado para dar legalidad al acto. Todo parecía frágil, como una ceremonia construida sobre cristales. El silencio era espeso, cortado solo por el canto errático de un pájaro en el muro del jardín. Daniel evitaba mirar a Alejandro. Elena sí lo hacía. Lo buscaba con los ojos, como una madre que espera una señal de perdón que nunca llega. Cuando el notario pronunció las palabras formales, Elena tomó aire. Sentía el corazón golpearle en el pecho como si todavía pudiera enamorarse sin miedo, sin culpa. Pero al ver la expresión de su hijo, algo dentro de ella se quebró. La voz se le cortó a la mitad de la promesa. Daniel, nervioso, intentó tomarle la mano, pero ella tembló. No por duda, sino por la certeza de que ese gesto sería su condena. Alejandro dio un paso al frente. «No puedes hacerlo, mamá», dijo con voz baja, casi ronca. «No así, no delante de mí». El silencio que siguió fue devastador. Elena giró hacia él, con los ojos húmedos. «No te estoy quitando nada, hijo», susurró. «Solo quiero algo que me devuelva la vida». «¿La vida?», respondió él con una risa amarga. «Con un chico que podría ser tu nieto». Daniel dio un paso atrás, confundido, sintiendo el peso de una vergüenza que no le pertenecía. «Yo la amo», murmuró casi sin voz, como si quisiera convencerse a sí mismo. «¿Amor?», replicó Alejandro furioso. «No sabes lo que es eso.
ni ella tampoco. El notario cerró discretamente el libro. Nadie se movía. La escena parecía suspendida en un tiempo que ya no pertenecía a ninguno de los tres. Elena miró a los dos hombres de su vida y comprendió que cualquier decisión destruiría algo, el pasado o el futuro. Eligió hablar, con el temblor de quien ya no tiene miedo de caer. Yo no elegí cuándo envejecer, dijo, y las palabras parecían salir de lo más profundo, pero sí puedo elegir no morirme de silencio. Este chico me escucha, Alejandro. Me mira. Me pregunta cómo estoy. Hace años que nadie lo hacía. El hijo cerró los ojos. No quería escuchar, pero la voz de su madre lo atravesaba. Daniel, por su parte, se mantenía inmóvil, como si temiera romper la ilusión si daba un paso más. En ese instante, una ráfaga de viento levantó el velo de Elena y lo hizo volar sobre la mesa del jardín. El objeto cayó junto a una vela encendida, y el encaje comenzó a arder lentamente. Nadie se movió. Todos miraban el fuego consumiendo lo que representaba la pureza, el comienzo, el símbolo de todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Alejandro reaccionó primero, sofocando las llamas con sus manos. Cuando levantó la mirada, sus dedos estaban negros de hollín. Elena lo observó, y algo en su rostro cambió. Por primera vez, pareció comprender el límite que había cruzado. «No quiero que me odies», dijo, apenas audible. «No sé si puedo», respondió él, «pero tampoco puedo verte así». Daniel retrocedió otro paso. Entendió que su lugar no era allí, que no se puede construir amor sobre una fractura tan grande. La miró con ternura, la misma ternura que la había conquistado. Quizá lo que necesitaba no era amor, Elena, sino que alguien la mirara sin miedo, y diciendo eso se marchó, sin drama, sin reclamos, solo el sonido de sus pasos alejándose por el sendero. Elena no lo siguió. Se quedó inmóvil, con las lágrimas corriéndole sin prisa por el rostro. Alejandro se acercó despacio. Durante un instante, pareció que iba a abrazarla, pero no lo hizo. Se limitó a colocar una mano sobre su hombro, un gesto torpe y silencioso. Ella cerró los ojos. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola. Esa noche, la casa quedó en silencio. Elena se desvistió con cuidado, guardó el vestido de novia en una caja y lo colocó en el armario, junto a una foto antigua de su boda con el padre de Alejandro. Se sentó frente al espejo, y al mirarse, no vio una anciana ni una mujer derrotada. Vio a alguien que había intentado, con torpeza pero con valentía, no desaparecer antes de morir. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana. Alejandro preparó café. No hablaban. Entre ellos había una paz frágil, pero real. En la radio, una noticia pasaba fugazmente. Las criptomonedas suben de nuevo tras la caída histórica. Él la escuchó sin interés. En otra época habría pensado en inversiones, en ganancias. Ahora solo pensaba en cómo reconstruir algo con su madre antes de que el tiempo lo arrasara todo. Elena se acercó con paso lento, apoyándose en la mesa. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. Él asintió. No hacía falta decir más. Tomaron café en silencio. Afuera, los primeros pétalos del jardín comenzaban a caer. La caja con el vestido seguía en el armario, y junto a ella, el velo chamuscado, testimonio de un fuego que no destruyó del todo, sino que purificó lo que quedaba.